Y yo estoy con el doctor Rodolfo Dalpino, cirujano plástico, con quien vamos a hablar de prótesis mamarias y vamos a ver un poco el tema de los tamaños. Vamos a ver cuáles son las más requeridas hoy en día. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estás, Claudio? Hoy en día la tendencia actual en cuanto a la cirugía de implantes mamarios es utilizar tamaños acorde al cuerpo del paciente. Pasamos de las primeras, que eran las que se colocaban, que eran prótesis realmente chicas, después fue evolucionando. En una época se buscaban implantes de unos tamaños más grandes, todo teniendo en cuenta por las tendencias que se veían por el tema de las modelos, la moda que se usaba en esa época puntualmente. En la actualidad lo que se busca es la naturalidad, o sea, utilizar el implante obviamente que de acuerdo a lo que tiene el paciente, pero siempre respetando una medida y un tamaño normal. Lo que deberemos evaluar, siempre poniéndonos de acuerdo, como decimos siempre con los pacientes, es lo que tiene entre el contenido y el continente. ¿Qué significa esto? Ver el tipo de tejido, el tipo de glándula que tiene el paciente, si ha tenido o no ha tenido hijos, si la mama está un poco caída o no, y en base a ese elegiremos primero la vía de abordaje y el plano de colocación de los implantes mamarios, tratando, como decíamos recién, Claudio, de buscar un tamaño normal, que es lo que las pacientes te piden en la actualidad. Claro, pero hablando de naturalidad, a veces la naturaleza en algunos casos no es muy generosa, entonces hay que aumentar, pero ¿cuánto más? Mira, yo te diría que eso es una muy buena pregunta. Cuando el paciente tiene muy poco tejido mamario, puntualmente uno va a buscar un tamaño de acuerdo a lo que el paciente quiere, pero también de acuerdo a lo que podemos colocarle. Por ejemplo, una mujer joven que no ha tenido hijos, que tiene, como decíamos recién, una mama pequeña, de una base pequeña, no se le puede colocar un implante demasiado grande, básicamente porque primero, si uno lo intenta colocar o lo coloca, va a sufrir la piel, se le generarán estrías, puede tener también un mayor riesgo de encapsulamiento, que es cuando la mama se endurece. Entonces se buscan obviamente un tamaño que el paciente esté conforme, obviamente, pero que no le represente ningún problema funcional en el futuro. Uno le deberá explicar al paciente que a veces no se puede poner lo que uno quiere, sino lo que su organismo en una primera instancia nos permite colocar en determinada situación. Ahora, cuando vos ya ves con pacientes que ya han tenido hijos, que tienen un descenso en el tejido mamario, en la glándula mamaria, y que básicamente sobra piel, uno sí ya puede básicamente colocar un implante un poco más grande. ¿Por qué? Porque ya no tenemos el impedimento de que cuando colocamos el implante el tejido sufra. Vamos a tener una mayor elasticidad y entonces, el paciente va a tener un tamaño adecuado, básicamente, de acuerdo a sus expectativas, pero en esos casos sí uno ya puede colocar un implante un poco más grande. ¿Y hay implantes específicos para futuras madres, o sea, chicas que tienen planificado tener algún hijo en el corto plazo? Mira, hay implantes, pero en la realidad los implantes que hay en la actualidad realmente son buenos. Las diferentes marcas que hay en el mercado realmente nos ofrecen una calidad y una seguridad en cuanto al producto que venden, que hace que sea una cirugía recomendada aún en edades de 19, 20 años, cuando ya la mujer ha terminado su proceso de desarrollo. Obviamente, volvemos a hacer hincapié en que en esos casos es muy importante charlar con el paciente, explicarles que a veces hay que colocarle un implante a lo mejor un poco más pequeño del tamaño que ellos pretenderían, porque básicamente
queremos evitarles problemas en cuanto a la calidad de la piel. Hoy los implantes actuales realmente son muy buenos, son seguros, realmente tienen una durabilidad muy importante. Es más, las empresas ofrecen en muchos casos garantía de esa calidad de los productos que están vendiendo. Con respecto a la cirugía, ¿es rápida, ambulatoria? ¿Se colocan las dos mamas a la vez? Sí, se hacen las dos mamas juntas, obviamente, dura aproximadamente una hora, una hora y media, el paciente después se queda en la clínica aproximadamente entre una hora, 3 horas, y se externa durante el mismo día. Es ambulatoria, obviamente previamente se le indican todos los análisis, el electrocardiograma, bueno, y en esta época de la pandemia puntualmente se pide el PCR del COVID 2 días, 3 días antes para evaluar todo y que esté todo en condiciones, pero sí es una cirugía que no requiere internación. Bueno, Rodolfo, vamos a contarles a la gente dónde pueden consultar. Estamos en la calle Santiago 1354 y el teléfono es 440-1755. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Nosotros seguimos con más Televida. Y yo me voy al consultorio del doctor Marcelo Abdala, reumatólogo, a quien le vamos a preguntar cuáles son las causas por las cuales podemos sufrir artrosis. Artrosis puede ser de una causa hereditaria, hay causas genéticas que hacen que una persona pueda desarrollar artrosis, por ejemplo artrosis en las manos, llamada artrosis nodular, principalmente en la parte distal de las articulaciones, y también puede existir artrosis por alguna causa secundaria. Un paciente que tiene una artritis reumatoidea, esa articulación si está dañada, puede producir en una forma secundaria una artrosis. Un paciente que tuvo una fractura, que estuvo mal consolidada, puede desarrollar también en la parte articular una artrosis. Un sobreuso, en exceso de sobreuso, también puede hacer que esa persona desarrolle artrosis porque se daña el cartílago. Claro. La artrosis, la enfermedad, se encuentra dentro de la articulación y es el cartílago articular, que es una membrana muy delgada, que no está vascularizada ni inervada, sino que se nutre por inhibición del líquido sinovial. Al dañarse, puede ser por el sobreuso, por cuestiones hereditarias, puede producir en forma secundaria la artrosis. Bien, o sea que puede haber factores predisponentes, puede haber herencias, una mayor predisposición general, y si no, una persona sin ninguno de estos factores de riesgo, ¿puede llegar igualmente a la artrosis? Una persona, por ejemplo, que sube muchas escaleras todos los días. Eso daña las articulaciones como ser rodillas y caderas. Una persona que hace un deporte de mucho impacto, ese impacto repercute sobre el cartílago y hace que también ese cartílago muera, se debilite, se deshidrate, se fisure y se produce después la artrosis. El cartílago que está protegiendo la articulación es lo que permite la buena movilidad de la articulación. Claro. Cuando eso disminuye, las presiones en la articulación no la sufre únicamente el cartílago, sino también el hueso. Y es ahí donde el hueso se produce una inflamación local y para defenderse produce más hueso. Es lo que se llama la eburnificación ósea. Engruesa el hueso en el lugar donde esto se está produciendo. Claro. Puede ser las rodillas, pueden ser la cadera, puede ser la columna. Y bueno, de ahí en adelante es cuando se comienza a producir dolor, que es el principal motivo de consulta. Claro. ¿No? Bueno, ¿cuáles son las formas de tratamiento más efectivas hoy en día? La forma de tratamiento tiene que ser algo bien generalizado. El paciente, si tiene sobrepeso y el daño está en las rodillas o en la cadera, tiene que bajar de peso. Si está realizando alguna actividad que le hace sobrecargar la articulación, como es subir y bajar muchas escaleras, o si está corriendo sobre el piso duro, tiene que saber que tiene que correr sobre el piso blando o usar un calzado que sea acorde de eso. Claro. Y en la actualidad contamos con condoprotectores, condomoduladores, porque si el paciente tiene varias articulaciones afectadas, no se puede tratar a cada una en una forma individual, sino que se trata en forma general todas las articulaciones. Y para esto hay condoprotectores
o moduladores que entran dentro, se toman por vía oral, llegan a la parte del líquido sinovial, son absorbidas por el cartílago y estimulan a las células para mejorar el estado de ese cartílago. Y vamos notando disminución del dolor con el tiempo. Exactamente, y aparte es bueno acompañarlo también con algo de kinesiología, ¿verdad? Porque a veces ciertos dolores o ciertas contracturas donde ni el antiinflamatorio ni el relajante muscular va a hacer de que mejore. Vamos a decir que estamos en Oroño 370 y vamos a recordar el teléfono. Es 0341-439-3172. Bueno, Marcelo, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Continuamos con más Televida. Tratamiento para el dolor sin medicación. Vivía tomando medicamentos. De noche no podía dormir el dolor. Y ahora hago todo en mi casa. Rosario, Nueva Dirección, Francia 912, 437-7565. Líderes en el mercado inmobiliario. Trayectoria, confiabilidad, responsabilidad. Aras Negocios Inmobiliarios. Atención personalizada. 3 de febrero 2937. 435-0056.